Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, en esta mañana quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo capítulo 15, verso 22. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que pueda leer conmigo en Éxodo capítulo 15, verso 22. Así estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Y nos dice así la bendita, la santa palabra del Señor. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron allí, y se le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. El ruego en la oración es que, llegado el momento de la exposición de la misma, nos sea dada la comprensión, Señor, de lo que tú hoy quieres comunicarnos por medio de tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que tú hables, siendo que tu pueblo escucha, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, la gracia de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento por medio de Jesucristo, dándote gracias en todo por la fe que es en el Señor Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado leyendo la palabra de Dios, hermano, en el libro de Éxodo. Esta palabra, como así lo dice el título de este libro, nos narra acerca del éxodo del pueblo de Israel, cuando Israel salió de Egipto, del cautiverio, de la esclavitud. Y salió con brazo portentoso, salió con toda clase de señales, con toda clase de prodigios maravillosos. Ellos pudieron ver cómo Dios enviaba toda clase de pestilencias sobre la nación de los egipcios, y ninguna plaga les tocaba a ellos, ningún mal les sobrevenía a ellos,
porque ellos estaban siendo resguardados por el Señor. Ahora nosotros le vemos que saliendo por el camino del desierto, llegaron a cierto lugar y empezaban a desfallecer. ¿Por qué? Porque no tenían con qué saciar la sed, no tenían agua. Y comenzaron a desfallecer y en su agonía comenzaron a murmurar en contra de Dios y en contra de su siervo Moisés. ¿Por qué? Porque cuando habían llegado al lugar donde pensaban que iban a saciarse, hallaron que esas aguas eran amargas. Amén. Y ahí es donde ellos declinaron mucho más. Allí es cuando, digamos, de alguna manera su ánimo decayó mucho más. ¿Por qué? Se imagina usted viniendo de 3 días de camino por el desierto, estando con mucha sed, llegar a un lugar pensando que se va a saciar de esas aguas, cuando las encuentra las aguas, haya que son amargas. Su ánimo decae mucho más. ¿Por qué? Porque entre tanto mira el agua y dice, cuando lleguemos, allí nos vamos a poder saciar, vamos a poder satisfacer nuestra sed. Pero cuando llegaron, las aguas eran amargas. Y así que decayó mucho más su ánimo, por lo cual su queja, su reniego fue aún mucho mayor. Pero Dios le dio la salida por medio de un árbol. Amén. Dios le dio la salida por medio de un árbol. Le dijo el Señor que arrojara ese árbol a las aguas y las aguas se convertirían en aguas dulces. Ese árbol es sombra de Jesucristo. Amén. Ese árbol es sombra de Jesucristo, y ese estanque son los estanques que nosotros tenemos en el camino, en donde muchas veces creemos que vamos a saciarnos, creemos que ahí está la salida para nuestra vida, pero cuando bebemos de las aguas son amargas. Amén. ¿Cuántas personas pusieron su confianza en que cuando consiguieran un mejor trabajo, cuando consiguieran salir adelante de las deudas, entonces podrían sentirse más satisfechos o podrían estar más relajados? Sin embargo, no fue así. Amén. Yo meditaba en estos días y meditaba en cuanto al camino de la fe, ¿no? En cuanto al camino que a mí me toca transitar. Y meditaba en estos días, ¿por qué? Porque en este camino el Señor me ha llevado por diversas situaciones. Cuando yo llegué al Uruguay siendo enviado para predicar el Evangelio, vinimos para estar al frente apoyando a quien estaba al frente de una obra, y bueno, y esa obra era una obra grande. Sin embargo, aunque era una obra grande y había muchos recursos, nosotros no teníamos recursos. O sea, no nos faltaba el alimento, no nos faltaba calzado, no nos faltaba el abrigo. Puedo decir que no nos faltaba nada, pero no teníamos recursos propios. Más, habíamos venido con recursos que nosotros teníamos estando en Argentina y los gastamos todos estando acá en Uruguay. Recuerdo que un día, ya pasado un tiempo, le dije al que presidía la obra si nos daba para poder salir con mi esposa. Aparte teníamos meses de casados, todavía estábamos en esa etapa del noviazgo. No quiere decir que no estamos ahora en esa etapa del noviazgo, seguimos estando, pero veo cuando es la novelería del matrimonio y todo eso, y le pedí para salir, y me dio una bolsita de monedas para que pudiera salir, lo cual nos alcanzó para una copa de helada en una heladería que yo conocía, porque en una oportunidad había venido con mis padres y sabía que había una heladería en el centro de Montevideo que vendía unas copas heladas muy ricas. Entonces yo tenía el deseo de llevarla allí a mi esposa, y la llevé con esas monedas, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí nos enviaron a estar al frente de una obra, y estuvimos en el frente de esa obra, que tuvo un inicio también muy distinto a lo que era la obra que nosotros veníamos sirviéndole al Señor. Amén. Era muy distinto, porque nosotros veníamos de una iglesia multitudinaria en Argentina, vinimos a Montevideo, también nos encontramos con una congregación grande, no tan grande como aquella, pero cuando venimos acá nos encontramos con una realidad muy distinta. La primera iglesia que estuvimos al frente fue en Maldonado. Me acuerdo cuando fue el primer día de la campaña, claro, habían venido ómnibus de Montevideo,
se había hecho toda una publicidad y bueno, mucha gente había venido. Cuando se fueron los hermanos que vinieron a hacer la campaña, nos dice qué obra, qué linda iglesia que les ha quedado, ¿no? A la que están al frente. Y el pastor que había venido para acompañarnos en esos primeros 7 días, cuando se pasaron los 2 o 3 primeros días y quedaba una congregación muy pequeña también, no sé si con las manos podíamos contar el número, con las 2 manos podíamos contar el número de las personas, pero la dificultad que tenía era que nosotros habíamos alquilado un cine muy grande, el Cine Maldonado. Entonces era muy grande el lugar ese para un número de personas que la contábamos con las manos, ¿no? Con los dedos de la mano. Y encima el estrado que estábamos era muy alto. Entonces la sensación era una sensación de soledad. Y el lugar era muy oscuro porque había sido un cine, si bien le habíamos dado una iluminación de cuarzos y todo eso, pero no se lograba iluminar todo bien, ¿no es cierto? No se lograba iluminar todo bien. Entonces teníamos esa sensación de que era muy grande el lugar, las personas eran pocas y bueno, y así nosotros comenzamos a servirle al Señor. Y por 15 años estuvimos sirviéndole de esa manera al Señor a tiempo completo. Y el Señor nos permitió ir creciendo en la obra, al punto tal que nosotros, por la gracia del Señor, habíamos llegado a fundar obras hasta la frontera con el Brasil, hasta la ciudad del Chuy. Y así, bueno, estuvimos haciendo la obra del Señor por 15 años. Pasados los 15 años, el Señor ministró a mi vida en cuanto a lo que era la iglesia y tuve que tomar decisiones personales. Pero veo cómo es toda decisión personal, involucra también a otros, ¿no es cierto? Bueno, mi decisión era de que, por el entendimiento que el Señor me había traído en cuanto a la obra del Señor, es que yo tenía que hacer un cambio del ministerio que estaba llevando adelante para fundamentar en las doctrinas de la palabra de Dios para poder formar a la iglesia a la imagen de Cristo, sintiendo la responsabilidad que tenía de presentar a todo varón perfecto delante del Señor. Así es que comencé a llevar a la iglesia a cambios que para algunos fueron cambios bruscos, lo cual llevó que muchos desistieran. Así que bueno, después de haber fundado obras hasta el Chi, nos quedamos al frente de la obra esta de aquí, de la ciudad de San Carlos, y de la obra de Maldonado. Y para ese entonces habíamos tenido también algunas situaciones en el liderazgo. Había parte del liderazgo que no estaba de acuerdo en continuar con la visión que el Señor me había dado, y había parte del liderazgo que había fallecido. Ese año habían fallecido 2 personas que eran puntales en la obra del Señor. Uno de ellos era el pastor que habíamos asignado para esta ciudad, que eran hermanos que nos apoyaban incondicionalmente y que nos amaban y con ellos podíamos contar. Así que, así viendo ese panorama, teniendo la determinación de poder continuar haciendo la obra del Señor, me di cuenta que no podía salir adelante con la iglesia y con la familia. Entonces, en ese momento comencé a buscar, a mirar afuera de la iglesia para tener un sustento para mi familia. Amén, lo que me llevó a estar trabajando bivocacional, si se puede decir bivocacional. Yo creo que tengo una sola vocación, amén, que es la de pastor. Después lo otro era para poder complementar en ese momento. Y así estuve 10 años que estuve trabajando de esa manera. Y después de transcurrido 10 años, ya pasaron 25 años de ministerio, algunos años, ¿no es cierto? 25 años nos dan para tener alguna experiencia, ¿no? Tanto por Dios, por la fe, por la obra, para tener algún entendimiento. Bueno, pasado esos 10 años, yo comencé a tener un entendimiento de parte del Señor de que tenía que dedicarme nuevamente a la obra del 100%.
Así que bueno, aunque lo entendía, lo iba demorando, lo iba dilatando. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía cierta tranquilidad económica, ¿no es cierto? Al estar trabajando por mis medios y no tener que depender de las ofrendas que los hermanos traen a la iglesia, de no depender de los diezmos. Entonces tenía cierta tranquilidad económica y no quería volver a esa dependencia, que si uno no depende de la ofrenda que trae usted o del diezmo, uno siempre depende del Señor. Yo aprendí que ya sea trabajando secular, trabajando a tiempo completo, con gran congregación, con pequeña congregación, siempre dependí del Señor. Y esto es a lo que llegué a mi reflexión, que en realidad sin importar las condiciones, ya sea una gran obra, muchos ingresos, creciendo, extendiéndonos, ya sea trabajando en lo secular, uno siempre depende del Señor. ¿Por qué? Porque a lo que yo recuerdo, no recuerdo nunca no haber tenido desafíos económicos, no recuerdo nunca no haber tenido algún tipo de apremio, algún tipo de inversión que tenía que pagar, no recuerdo nunca no haber tenido algún tipo de deuda que afrontar. Amén. Siempre me encontré, ya sea con los compromisos mensuales, con los compromisos anuales, como llega esta época del año y uno tiene el compromiso de pagar impuestos. Bueno, siempre me encontré, ya sea con inversiones de alquileres, con inversiones en radio, con estructuras, con edificios, siempre me encontré de esa forma. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo hallé? Que sin importar la condición, siempre tuve que recurrir y esperar en el Señor. Amén. Donde uno, sin importar, yo llegué meditando en esto, me di cuenta de que no puedo mirar las aguas, no puedo mirar que en las aguas voy a saciarme, amén, sino tengo que mirar el árbol. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces miramos las aguas y decimos, ahí está la salida, ahí está la solución. Y cuando llegamos la decepción es más grande. Y Dios es el que permite esa decepción, ¿cierto? ¿Por qué la permite? Para que nosotros no pongamos nuestra confianza en las cosas que se ven, en las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestra confianza en lo que no se ve, que es lo eterno. ¿Cómo podían ellos ver que ese árbol iba a convertir las aguas en aguas dulces, en aguas salutíferas? No era un filtro el árbol, ¿no es cierto? No era un filtro el árbol, era un árbol. Amén. Habrían tenido experiencia con árboles, de cortar árboles, de plantar árboles, de ver secarse árboles, de ver florecer árboles. Habrían tenido experiencias también de ver que ramas de árboles o árboles caen sobre el río y las aguas no son cambiadas por ello, amén. Pero Dios les había dicho que había un árbol y que debían arrojar ese árbol a las aguas. Y cuando arrojaron ese árbol a las aguas se convirtieron en aguas salutíferas, en aguas saludables. Amén. Entonces, el árbol en sí no tenía las propiedades. Y Dios era el que quería glorificarse. Entonces, ¿cómo se iba a glorificar? Por medio de la fe. Nunca nadie había tenido un testimonio que el agua se cambiaba porque le fuera arrojado un árbol. No tenían ellos ese testimonio. Sin embargo, al arrojarle el árbol, las aguas se cambiaron. ¿Cómo oraron? ¿Cómo procedieron ellos? Ellos procedieron por medio de la fe a arrojar el árbol, no por el conocimiento científico, no por un testimonio, por medio de la fe. Y ese árbol es sombra del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiero compartirles? Como yo les decía, yo nunca salí adelante en estos casi 30 años que llevo de ministerio por la condición de la situación, ya sea porque estuviera al frente acompañando a otros que estuvieran al frente de una obra, ya sea que estuviera yo al frente de la obra, ya fuera que esa obra creciera, ya fuera que esa obra tuviera grandes desafíos, ya sea que aparte de la obra me abocara a otro tipo de trabajo para tener otros ingresos.
no salí nunca adelante por todo eso, amén. ¿Por qué? Porque no fueron las situaciones las que me llevaron adelante, sino fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es en eso, en aquello de lo cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque, como miraron ellos, el árbol no tenía propiedades para mudar las aguas, para hacer agua salutífera, pero por la palabra de Dios, por la palabra que Dios le había dado, de que arrojaran el árbol a las aguas, esa es la palabra que hizo que las aguas fueran salutíferas. Amén. Así también puede que usted llegó a algún estanque, donde creyó que iba a saciarse, donde creyó que su sed iba a cesar, pero cuando vio y gustó de esas aguas se comprendió que eran amargas. Pero aún sigue estando la sombra de Jesucristo, aún sigue estando el árbol. Amén. ¿Para qué? Para que esas aguas puedan ser mudadas. Si usted lo involucra al Señor, si usted a esa situación la comparte con Jesucristo, Jesucristo le puede dar la salida. Amén. Si usted se toma de la palabra del Señor y por la fe en esa palabra lo arroja al árbol, a las aguas se convierten en aguas salutíferas. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que estando en ese lugar, Dios comenzó a probarlos, dándole estatutos, ordenanzas y mandamientos. Amén. Y les dio promesa de que si ellos cumplían con todo eso, ninguna de las plagas que habían visto, que habían venido sobre la nación de los egipcios, les sobrevendría a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor se presentó para ellos como su sanador. Amén. Se presentó para ellos como su sanador. Ese árbol que sanó a esas aguas estaba tipificando también una virtud de Dios, que es el poder para sanar, que es el poder para restaurar. Estaba tipificando también el poder de Dios para sanar, para restaurar. Por eso le dijo que Él era su sanador. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Amén. Pero dice que de allí ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Fíjese que siguió su camino, y su camino siguió hasta un lugar que podría decirse que estaba preparado para ellos. ¿Por qué no había 6 fuentes de agua? ¿Por qué no había 5? ¿Por qué no había 15? ¿Por qué no había 20? ¿Por qué no había una sola fuente de agua para todos? ¿Por qué había 12 fuentes de agua? Porque el número total de las tribus de Israel eran 12. Amén. El número total de las tribus de Israel eran 12. ¿Y qué es lo que está enseñándonos la palabra del Señor? Que Dios es un Dios personal. Que todos pueden vivir en un sequedal, pero Dios es un Dios personal. Y si usted le busca al Señor, hay una fuente de agua inagotable para usted, amén, que va a saciar su sed. Por eso Jesús dijo, todo el que tiene hambre y sed, amén, dice, bienaventurado es. ¿Por qué? Porque éste será saciado. Hay personas que nosotros la miramos y pareciera que no tienen nada, no sienten nada por Dios. No tienen ninguna preocupación, no tienen ninguna inquietud. Pero hay otras personas que sí, que tienen sed, que tienen hambre de Dios. Amén. Y Dios es un Dios personal. Puede que en su entorno ninguno busque al Señor, ninguno tenga interés por el Señor. Pero Dios es un Dios personal y hay una fuente de agua que es para usted. Así como había 12 fuentes de agua para las 12 tribus de Israel, no habían 5. No habían 15, no había 1, habían 12. ¿Por qué habían 12? Porque 12 era el número de las tribus de Israel. Amén. Así también hay para nosotros, hermanos, una fuente de agua inagotable. Amén. Hay una fuente de agua inagotable. Aunque nadie tenga sed, si nosotros tenemos sed, vamos a ser saciados. Esto también tipifica al Espíritu Santo. Una vez que vino Cristo a nuestras vidas, también viene el Espíritu Santo. Amén. Y cuando viene el Espíritu Santo,
hay ese río de agua de vida que emana de entre nosotros. Porque Jesús dijo, si conocieras el don del que habla contigo, no sería yo el que te pida de beber, sino que tú me pedirías a mí y yo te daría agua que brotaría de tu interior, agua viva, amén, que brotaría de tu interior. Eso tipifica la obra del Espíritu Santo también. Dios es un Dios personal. Puede que nadie tenga sed, puede que nadie le busque el Señor en su entorno, en su alrededor, pero si usted tiene hambre y tiene sed, va a ser saciado. Si usted le busca al Señor, hay una fuente de agua inagotable para usted, para saciar su sed de Dios. Alabado y santo sea el nombre del Señor. ¿Y cuántos son los que cuentan árboles? A veces cuando estamos en la ruta y estamos aburridos, vamos contando árboles, ¿no es cierto? Por lo menos el que no maneja, amén, o así. Pero pocas son las personas que cuentan árboles. Ahora dice que llegaron a este lugar y había 12 fuentes de agua y había 70 palmeras. 70 tiene que ver con el gobierno de Dios. Amén. 70 tiene que ver con el gobierno de Dios y tiene que ver también con la sabiduría. La nación de Israel, esas 12 tribus, eran gobernadas por 70 ancianos. Amén. Eran gobernadas, o el Sanedrín era conformado por 70 ancianos, en quienes se hallaba el consejo, en quienes se hallaba la palabra de Dios, en quienes se hallaba la sabiduría y a quienes le había sido designado el gobierno. Amén. A quienes le había sido designado el gobierno. Por eso decimos que Elim tiene que ver con el Espíritu Santo. Mara tiene que ver con el Señor Jesucristo, que es el que tiene el poder para cambiar lo amargo en nuestras vidas. Mara tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese árbol es sombra del Señor Jesucristo, que cambia nuestra vida. Amén. Pero Elim tiene que ver con el Espíritu Santo, con esa fuente inagotable de agua de vida para nosotros y con el gobierno de Dios, con la guía de Dios, con la dirección de Dios, con el consejo de Dios. Jesús dijo, me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy le rogaré al Padre que os envíe a otro semejante a mí, al Paracleto. ¿Para qué? Para que esté con vosotros y Él os guiará hacia toda la verdad. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano querido, no puede tener una experiencia con el Espíritu Santo si no tiene una experiencia con Jesucristo. Amén. Quien no tiene una experiencia con el Señor Jesucristo no puede tener una experiencia con el Espíritu Santo. Uno tiene que llegar a la decepción de este mundo, a la desolación de este mundo, a la frustración de este mundo. Tiene que llegar a amar, a probar que las aguas que el mundo nos ofrece, a probar que lo que hay en este mundo no sacia nuestra sed. Mara significa eso, el mundo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo le ofrece nunca va a saciar la sed que hay en usted. No importa la condición, ya sea buena, mala, ya sea que esté rodeado de sus seres queridos, que goce de la salud, que tenga buena economía, que tenga una familia excelente, nunca todo eso va a lograr saciar su sed. Nunca todo eso va a lograr hacer que se sienta plenamente satisfecho, plenamente dichoso. Amén. Nunca todo eso va a hacer que se sienta plenamente satisfecho, plenamente dichoso. Y entre más gusta uno de esas cosas, tanto mayor la decepción. ¿Por qué? Porque se da cuenta que nunca lo termina de saciar. Por eso que los que viven y se desviven por el Dios de este mundo, que es el dinero, por más que más tienen, más quieren, ¿vio? Sí. Entre tanto más tienen, más quieren. ¿Por qué? Porque no lo sacia, no importa cuánto dinero tengan, no importa cuánto dinero hagan, más quieren. Así mismo con todas las cosas, amén. Hermano, todo lo que este mundo nos ofrece no logra saciar nuestra sed. Son aguas amargas. La única manera que esas aguas puedan ser sanadas es que sea arrojado a la sombra de Cristo, que es el árbol. Si es arrojado el árbol, toda esta vida, todo este mundo se transforma por el poder de Dios. Amén. Pero nadie puede tener una experiencia con Elim, que tiene que ver con el Espíritu Santo, si no tiene una experiencia con el Señor Jesucristo.
Por eso después que estuvieron allí, que ellos vieron el milagro de que las aguas fueron sanadas y pudieron saciar su sed, Dios los llevó a un lugar pero que ya había abundancia, porque no había una sola fuente, había 12 fuentes. Los llevó a un lugar donde uno dice, ¿por qué contaron las palmeras? ¿Para qué levantar la cabeza y ponerse a contar las palmeras? Podría decir una isla de eucalipto, una isla de palmeras, una isla de árboles, ¿no es cierto? Pero se pusieron a contar las palmeras. Amén. ¿Por qué? Porque esas palmeras tienen que ver con gobierno. Esas palmeras tienen que ver con madurez. Esas palmeras tienen que ver con ancianos. Amén. Se dice que una palmera, antes de crecer para arriba, primeramente crece hacia abajo. Amén. Y que el justo es como la palmera. Amén. El justo es como la palmera, ¿no es cierto?, que permanece. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces esos 70 palmeras tienen que ver con el gobierno. Dios empezaba a manifestarle lo que Él iba a hacer en medio de ellos. Luego le dio ordenanzas. Ahora, cuando ellos miraban todo esto, para ellos no tenía tal vez sentido. Ellos no podían pensar como nosotros pensamos. Ellos no podían pensar que esas 12 fuentes, que eran 12 tribus, que había una fuente para cada tribu, no podían pensar que esas 70 palmeras era el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera los había organizado, todavía no estaban organizados, todavía no tenían ese gobierno. Luego sí lo tendrían. Cuando establecieran su Sanedrín en el templo, estaría ese gobierno de 70 ancianos y bueno, y allí ellos irían a consultar, a recibir la palabra de Dios, a recibir la guía, la dirección del Señor. Pero ahí no lo tenían. Entonces, ¿para quién fue escrito esto? ¿Por qué fue escrito? Para nosotros, la iglesia. Siempre el plan de Dios fue con nosotros, la iglesia. Usted dice, ¿para qué contaron allí en las palmeras? Para que un día viniéramos usted y yo y abriéramos la Biblia y pudiéramos relacionarlo todo, no porque somos sabios, no porque somos inteligentes, no porque somos entendidos, sino por la revelación que el Espíritu Santo nos da. Amén. Sino por el entendimiento que el Espíritu Santo nos trae. ¿Para qué? Para llevarnos a la comprensión de ¿qué? De que en el mundo no vamos a poder saciar nuestra sed solamente con Cristo, y que para atravesar este desierto, el desierto de este mundo, necesitamos el gobierno de Dios que nos es dado por medio del Espíritu Santo. Amén, porque es Él el que nos va a guiar, y Él va a tomar de lo del Señor Jesucristo y nos lo va a hacer saber. Por eso es que no hay ambigüedad. No hay dos criterios, porque es un Dios manifestado en 3 personas. Hay personas que han buscado solamente y se han abocado a buscar al Espíritu Santo. Hay personas que se han abocado solamente a creer en el Señor Jesucristo. Y hay personas que, como los testigos de Jehová, que solamente se han abocado a tomar la palabra de Jehová. Y aún hay algunos que no son testigos de Jehová, pero que están dentro de la iglesia evangélica, que atienden más al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Y viven más fundamentándose en la ley, en los sacramentos, en los ritos, que en la gracia. Amén. Pero no hay ambigüedad, no hay diferentes criterios. No es que el Padre es uno, el Espíritu Santo es otro, el Señor Jesucristo es otro. Son diferentes entre sí, pero tienen un mismo criterio, un mismo plan, un mismo propósito, un mismo pensamiento. Por eso es que el Espíritu Santo no viene a traer lo suyo, toma de lo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús no vino a traer lo de Él, ¿no es cierto? Él dijo, todo lo que he visto y he aprendido del Padre es lo que os doy a conocer. Esa es la revelación paulatina de Dios. Esa es la revelación paulatina de Dios. ¿Por qué? Como ayer hablábamos, a Job le habló a través de la creación. Porque todavía no estaban las Escrituras. Le dijo, cíñete, le habló la voz desde el torbellino, capítulo 38 de Job. Cíñete que yo voy a hablar contigo. Dice, ¿qué son esas palabras vanas que escucho que no tienen consejo ni sabiduría? Ahora cíñete como varón que yo voy a hablar contigo. Le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Vio? Desde la fundación de la tierra. ¿Por qué? Porque la creación revela al Creador.
De modo que las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Desde la creación Dios se revela y se manifiesta. Amén. Entonces, como todavía no estaba la nación de Israel, no estaba esta historia, no estaba nada de todo esto, ¿desde dónde Dios le iba a hablar? Desde la creación. Pero luego la tomó a la nación de Israel. ¿Y cuánta historia nosotros tenemos? Como por ejemplo esta, Mara. Pero para ellos no significaba esto más que sufrimiento, no significaba más que agonía, pero para nosotros cobra un sentido. ¿Por qué? Porque como ellos, nosotros estamos en el sistema de este mundo, pero como ellos, nosotros tenemos una salida por medio de la sombra, que era ese árbol que es Jesucristo. Ellos tuvieron una salida para poder saciar su sed en ese momento, pero nosotros tenemos una salida entre tanto que estamos en este mundo y queriendo el mundo saciarnos por medio de lo que nos ofrece, nosotros rechazamos todo eso para tomar y para recibir lo que es del Señor Jesucristo, porque sabemos que eso es lo único que puede saciar nuestra sed. ¿Ve? Tiene un sentido totalmente distinto. Mara. Al igual que Elim, tiene un sentido totalmente distinto, pero lo vivieron ellos. No lo vivió usted ni yo. Y Dios los llevó a que vivieran todo ello. ¿Para qué? ¿Para enseñarlo a ellos? No, porque ellos nunca aprendieron. Si hubieran aprendido, hubieran sido perfeccionados y hubieran salido adelante por medio de lo que aprendieron. Pero aunque tenían la dirección, aunque tenían el conocimiento, se perdieron. Se perdieron, ¿por qué? Porque no tenían la experiencia con Dios, no lo podían experimentar a Dios porque nunca habían Dios obrado dentro de ellos. Pero nosotros, la iglesia, tenemos el conocimiento y nadie nos tiene que decir aquí está Dios. ¿Por qué? Porque no solo tenemos el conocimiento, también tenemos la experiencia. A Dios nosotros no lo vivenciamos solamente por fuera, de lo que oímos, de lo que vemos, lo vivenciamos también en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que le está dando testimonio a nuestro espíritu de quién somos. Y es el Espíritu Santo el que vino y fundamentó un nuevo corazón y un nuevo espíritu para que le pudiéramos seguir y para que le pudiéramos entender. Si hubiéramos permanecido muertos en nuestros delitos y pecados, nunca habríamos tenido entendimiento, ni mucho menos revelación o conocimiento de estas cosas. La razón por la que nos encontramos hablando estas cosas y hablamos sabiduría en misterio es porque Dios nos dio el renacer, el tener un nuevo nacimiento, y nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y nos ha dado, hermano, por medio de ese conocimiento, la experiencia. Esa es la razón por la cual nosotros podemos hablar de estas cosas. Entonces, ¿el plan con quién era? ¿Por qué razón lo llevó a tener sed? ¿Por qué razón lo llevó a Mara? ¿Por qué razón lo llevó a Elim? ¿Les serviría a ellos de algo todo eso? Nunca les sirvió. Nunca pudieron alcanzar nada. Es más, todo lo que ellos le había sido prometido, nunca lo pudieron alcanzar. A causa de su naturaleza que estaba contaminada por el pecado. Por eso dice que lo que Israel iba buscando no lo pudo alcanzar. ¿Por qué? Porque iba buscándolo por medio de las obras. Y por medio de las obras nunca nadie va a poder ser justificado. Entonces no era para ellos, era para nosotros. ¿Cómo ellos iban a poder hablar? Hay 70 palmeras, hay un gobierno de Dios. Ni siquiera sabían que luego el gobierno iba a venir por medio de 70 ancianos. Hay 12 fuentes. Hay una fuente de agua de vida para cada una de las tribus. Hay un Dios que es personal y que sacia mi ser interior. No iban a poder hablar nunca. Llegamos a aguas que son amargas. Hace 3 días que tenemos ganas de saciarnos. Hay aguas amargas. No nos podemos saciar, pero gloria a Dios que está ese árbol que va a transformar las aguas. No entendían nada de todas esas cosas, ni sabían por qué ellos pasaban por medio de esas cosas. Pero Dios los hacía pasar por medio de esas cosas para que quedara un testimonio,
para que quedara un testimonio, y ese testimonio no era para ellos ni para las futuras generaciones de ellos, ese testimonio era para la iglesia, porque la única que podía llegar a tener una comprensión cabal y completa de cómo Dios obra es la iglesia. O sea que es para usted y para mí. Por eso es que cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 11, dice, mirá la severidad de Dios para con su pueblo Israel. Su pueblo Israel, mirá la severidad de Dios, pero mirá la benignidad de Dios para con vosotros si es que permanecéis en esta fe. Dice, mirá cuán severo que fue Dios. ¿Se imagina usted estar en un cautiverio? Salir del cautiverio, salir a un desierto, atravesar un mar, lo escabroso de las profundidades de ese mar, caminar por 3 días. ¿Cómo no se iban a desanimar? Llegar a un lugar donde desde lejos veían que había agua, decían, gloria a Dios, estamos llegando a las aguas. Llegan a las aguas y las aguas son amargas. ¿Por qué Dios nos complica tanto? ¿Para qué nos saca? Uno dice, pero siempre renegando. ¿Qué cree? ¿Usted cree que usted o yo haríamos distinto? ¿O oraríamos de una manera diferente? Yo no creo que usted ni yo pudiéramos orar de una manera diferente, diciendo, nos sacó con brazos portentosos, hizo prodigio, hizo milagro, hizo maravilla, atravesamos el mar rojo, caminamos 3 días, estamos muertos de sed, pero llegamos acá y las aguas son amargas. Algo va a hacer Dios. No creo. Amén. También renegaríamos, porque es propio del hombre. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Pero todo eso que ellos vivenciaban, todas esas experiencias que ellos iban acumulando y teniendo, de la cual la Biblia la registra, ¿por qué se cree que el diablo está tan abocado a querer acabar con este libro sagrado? ¿Por qué se cree? Porque como contiene la revelación de Dios, contiene el corazón de Dios, contiene la palabra de Dios, sabe que cuando uno lo toma y lo cree y lo recibe, su vida puede ser transformada. Su mar se convierte en aguas saludables, sus aguas amargas se convierten en aguas saludables. Por eso es que no quiere que nos llegue la palabra de Dios, no quiere que nosotros pongamos atención en la palabra de Dios, porque nos revela. No salieron adelante por el árbol, salieron adelante por la palabra que Dios les había dado que arrojaran el árbol. Un árbol no tiene poder para cambiar, no tiene propiedades para cambiar aguas. No tiene propiedades para cambiar aguas un árbol. Lo que tenía propiedad para cambiar las aguas era la palabra de Dios. Así que ellos salían adelante por la palabra de Dios. Y toda esa experiencia que ellos acumulaban y que vivenciaban y que Dios iba permitiendo que se registrara para que llegara hasta nuestros días, ¿era para qué? Para que nosotros pudiéramos tener la comprensión clara. Ellos ni siquiera comprendían. Pero nosotros sí podemos comprender que no hay nada en este mundo que pueda saciar nuestra sed y que mientras tanto más queremos saciarnos de este mundo, con las cosas de este mundo, tanto más amarga comprobamos que, ¿no es cierto? Los que estábamos viviendo en el mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, saciamos nuestra sed, pudimos allí saciar nuestra sed que teníamos, o no fue hasta que nos fue revelado el árbol que es Cristo y que nuestra vida cambió. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y cuando vino Cristo a nuestra vida, ¿no se abrió una fuente de agua de vida en nosotros? ¿No empezó a manar de nuestro interior un río de agua de vida? Y no es mío, no es personal. ¿Por qué? Porque puede que otro no tenga y no quiera, pero yo lo tengo. ¿Amén? Amén. Alabado y santo. Y también tengo un gobierno. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo que combate con la carne para que yo no haga lo que quiero, ¿no es cierto? Nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 5 que el Espíritu y la carne mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos. Hay un gobierno. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido ir para un lado y el Espíritu Santo nos instó hasta que formó en nosotros lo que Él tenía por propósito? ¿Por qué? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Entonces nosotros tenemos que mirar, porque cuando leemos todas esas cosas, miramos toda la experiencia que vivieron, todo lo que acumularon, todo lo que quedó registrado. ¿Y para qué? Para que usted y yo lo pudiéramos aprovechar, para que usted y yo le sacáramos provecho. A ellos no le acompañó la fe, porque si le hubiera acompañado la fe hubieran tenido un provecho de lo que oían, pero no les acompañó la fe, por eso es que no tuvieron provecho de lo que oían. Por eso es que ninguno de ellos se pudo perfeccionar. ¿Por qué? Porque por medio de las obras nadie puede ser perfeccionado. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Y todo lo que vivieron y experimentaron lo hicieron ¿para qué? Para que nos quedara un testimonio a nosotros. ¿Con quién era el plan? Con nosotros. ¿A quién tenía Dios predestinado? A nosotros. Mientras ellos pasaban por ahí y vivían todo lo que vivían, ¿en quién pensaba Dios? En usted y en mí. Que verdaderamente íbamos a saciar la sed de nuestro interior. Que verdaderamente nos iba a ser revelado la propiedad de ese árbol que es Jesucristo. Para cambiar, para mudar, para sanar nuestras aguas. Porque ellos nunca entendieron las propiedades de ese árbol, pero usted y yo sí. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, amados del Señor, cuánto tenemos por dar gracias al Señor, por cuanto todo lo que ha hecho, lo ha hecho pensando en usted, pensando en mí. Y aquel que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual llegar a nosotros mediante el poder, bajo la unción del Espíritu Santo, para traernos comprensión, Señor, que de lo que hay en este mundo nunca vamos a poder ser saciados, Señor, pero en la sombra de Cristo, Señor, en ese árbol que cambió, mudó esas aguas, nosotros podemos ver que toda situación puede ser cambiada, puede ser mudada, por difícil que sea, Señor. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, Señor, esa situación la unimos a Cristo, todo es mudado, todo es cambiado, Señor. Por eso, Señor, para muchos es muy difícil vivir en este mundo. Para muchos es muy difícil atravesar las situaciones de este mundo. Señor, es desesperante. Pero para nosotros, Señor, que nos ha sido dado el conocimiento de tu verdad, de tu voluntad, cuánto, Señor, me es fácil, no sé, Señor, cuánto mejor, no sé, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y concede, Señor, que con denuedo, con sabiduría, con poder de lo alto, podamos compartir con otros la gracia que nos fue dada, para que lo que de gracia hemos recibido, también con otros lo podamos compartir mediante la gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,